le di a conocer que más de una centena de organizaciones y 500 especialistas firmaron una carta dirigida al presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la que rechazan su propuesta para la creación de una Guardia Nacional. Rechazamos la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional porque significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país, señalan en esta carta. Dio respuesta ayer López Obrador, ayer que además se presentó la iniciativa formalmente en la Cámara de Diputados con el proyecto de modificar 13 artículos constitucionales por parte de la mayoría de la Cámara, pero habló López Obrador sobre esto y dijo que pues, no iba a frenar la creación de la Guardia Nacional, que era necesaria, que le tuviesen confianza, que conociesen el proyecto y pues nada más. Y para hablar al respecto, tengo ahora en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Marielena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, que pues recayó en ella la entrega de esta carta en las oficinas del presidente electo. Hola Marielena, ¿cómo estás? Marielena Morera. ¿Está Marielena Morera? ¿No está? Bueno, vamos a hablar Bueno, ya. Ahora sí te escuchamos, ahora me Marielena, ¿cómo escuchas, estás? ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Pues sí, así es, presentamos la carta que está firmada por muchísimas organizaciones Sí. de activistas y personas y la respuesta del licenciado Andrés Manuel ayer en la noche fue efectivamente que pues podemos opinar lo que nosotros queramos, Uh-huh. pero que la decisión está tomada. Yo le insistiría en que escuche otras voces, creemos que lo malinformaron en su equipo. No es verdad algunas de las aseveraciones que está haciendo, como por ejemplo que solamente la mitad de la Policía Federal sea operativa y que la mitad es administrativa. Eso no es cierto. Esto no es cierto, lo informaron mal. Alrededor del 17 al 20% de los policías federales son administrativos, los demás son operativos Uh-huh. en diferentes áreas. Hay algunos que son de gabinete, por supuesto, todos los de análisis, pero todos son operativos, ¿no? El 80% son operativos. También lo informaron mal en decirle que la Policía Federal, con sus honrosas excepciones, era corrupta. Esto no es verdad, Uh-huh. tampoco. Nosotros hemos estudiado durante años, Pascal, a las policías del país, con los problemas que tenga la Policía Federal, que por supuesto los tiene, ¿no? Le faltan controles, este sexenio no le invirtieron absolutamente nada a la Policía Federal. Entonces, tiene problemas sí, pero esto es suficiente para matarla, como dice en la iniciativa, la desaparición gradual de la Policía Federal nos parece sumamente grave, porque si no funciona el proyecto que está presentando el presidente electo, no vamos a tener una Policía Federal para venir al rescate. Entonces, sí creemos que debería escuchar el presidente otras opiniones, debería de escuchar otros análisis, porque lo que le están diciendo sus asesores son mentiras. Bueno, ahora esto va rumbo a una reforma constitucional, lo cual quiere decir que se requieren de 2/3 partes para reformar la Constitución que dijeron en campaña, dijo López Obrador en campaña que no iba a modificar durante los primeros 3 años, pero bueno, pues eso ya quedó atrás. Es una iniciativa de reforma constitucional. ¿Qué tendría que pasar en esto? A ellos estrictamente, pues el número de votos no les alcanza, van a necesitar o bien que los presentes sean menos o que se les sumen algunos legisladores. Marielena, ¿qué dirías sobre pues la discusión que evidentemente se va a dar sobre este tema en el Congreso? Mira, nosotros esperamos que sean congruentes muchos de los del partido de Morena, que siempre fueron en contra de que las Fuerzas Armadas estuvieran en temas de seguridad y ahora pues no apoyen la propuesta. Esta sería una. La segunda es que los partidos de oposición se unieran y efectivamente no pudiera pasar la reforma constitucional en estos términos. Yo todavía tengo esperanza de que así sea, que
detengan la reforma constitucional hasta que esto no se pueda analizar, porque de hecho tiene razón el presidente López Obrador en decir, bueno, yo tengo la responsabilidad, yo voy a decidir, bueno, esa es decisión de él, sí, pero también también tiene razón en decir, la situación del país es muy grave en temas de inseguridad y violencia. Lo que creemos es que el diagnóstico está mal hecho y que hay otras soluciones. Nosotros le ponemos en la mesa, por ejemplo, el crear la Guardia Nacional, pero a partir de la Fuerza Civil adscrita ya sea a Gobernación o a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que van a formar, y pueden pasar militares a formar parte de esta fuerza, pero con un mando civil, no con un mando militar. Hemos visto a lo largo y ancho del país que las Fuerzas Armadas son muy importantes, pero cuando las Fuerzas Armadas actúan hay mucho más violaciones a los derechos humanos. Entonces sí quisiéramos que el presidente electo retomara su oferta de campaña, que durante todos estos años nos dijo las Fuerzas Armadas no deberían de cumplir funciones de seguridad pública. No están para eso, palabras textuales. Exactamente, y muchos de sus seguidores fue por lo que votaron por él. O sea, me parece que por los dos temas que votaron por él fue porque iba a acabar con la corrupción, ¿no? Iba a llevar ante las instituciones de justicia a los corruptos, y porque iba a poner a las Fuerzas Armadas en los cuarteles, ¿no? Y me parece que estas dos posiciones tan importantes de Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente electo, como en campaña, pues fue lo que lo llevaron al poder. Entonces sí me parece dramático lo que en este momento nos está sucediendo. Ahora, el diagnóstico no tendría por qué haber cambiado, María Elena. Aquí lo hemos dicho muchas veces, lo hemos platicado contigo. La presencia de las Fuerzas Armadas pues ha sido algo pues necesario en algunas partes del país, pero temporal. Y lo digo porque los propios militares han dicho, no queremos estar en esto. Obedecemos órdenes, pero no queremos estar en esto, queremos regresar a los cuarteles. Y lo que ha fallado, lo has dicho tú y lo han dicho otros especialistas, es que no se han construido las policías que se requieren. Es decir, estamos en lo mismo, pero ahora con una solución pues diferente, más drástica, porque se pretende llevar la presencia militar en estas labores de seguridad pública a la Constitución. Así es, bien lo dices, hemos tenido un problema, pero este problema se puede solucionar, se lo pusimos en la mesa en varias ocasiones al licenciado Durazo. Se puede hacer un cuerpo nacional de policía desde donde se opere la profesionalización de los policías, inclusive se puede pagar desde ahí a todos los policías del país. Entonces, sí hay soluciones, se puede invertir en policía de investigación, que esa es una de las fallas más grandes que tenemos, pero eso no significa que debamos de matar a la Policía Federal para que nazca esta Guardia Nacional militarizada. ¿Qué va a pasar, Pascal, cuando esto no funcione? No vamos a tener nada que nos acompañe, y esto es como ir al médico y decirle, oiga, me duele la pierna, y el médico te diga, bueno, pues entonces la cortamos. Sí, quemar la casa para salvarla de una hipoteca que se ha vuelto muy cara, ¿no? Exactamente, Sí. ¿no? Entonces, nosotros sí seguimos haciéndole un llamado muy respetuoso al presidente electo, pidiéndole que escuche otras voces y que podamos poner los argumentos en la mesa y que ellos nos pongan los de ellos, ¿no? Y entonces, en base a esto, se decida lo que sea mejor para el país. Sí. Estamos pasando por una crisis muy grave como para que no pueda cambiar él de opinión y decir, voy a retomar el cuerpo de seguridad bajo el mando civil. Creemos que es un error tomarlo bajo el mando militar. Pues María Elena, vamos a estar pendientes de esta discusión y pues te buscaremos si tú nos haces el favor de estar con nosotros para comentarlo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Desde el colectivo Seguridad Sin Guerra, pues estaremos pendientes de lo que suceda. Gracias María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.